Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este jueves 17 de diciembre del año 2020, en el que se va a presentar el tema Artículo 81 de la Ley General de Salud y CONASEM, desde el punto de vista médico, legal, legislativa. Y este tema lo va a dar la doctora Cecilia Nusilcoy Gómez. Ella es médico cirujano y licenciada en leyes. Adelante, Cecilia. Hola, buenos días. Es un placer tenerlos a todo el quórum. Quiero agradecer directamente a la Academia Mexicana de Pediatría AC y a Médicos Unidos, y principalmente al doctor Eduardo, que ha sido muy accesible a abrirme este espacio para hablar un poquito en temas jurídicos que son de ámbito del sector salud, que de repente no lo entendemos, lo vemos y no lo comprendemos, y hoy vamos a hacer un poquito de análisis de un tema muy interesante. Voy a colocar la pantalla, la presentación, de un segundo. Muy bien. Ahorita que me reproduzca. Muy bien. Vamos a ver un tema súper interesante, muy interesante. Es el artículo 81 de la Ley General de Salud y CONASEM desde un punto de vista médico, legal y legislativo. Aquí nos haríamos dos preguntas. Una de las preguntas importantes es, la academia CONASEM, ¿qué es? La primera pregunta, ¿no? Porque digamos, ok, veo ahí dice Academia Nacional de Medicina, Academia Mexicana de Cirugía, ¿no? Cada vez que salimos de una especialidad, pues nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es esto de CONASEM? Me hablan de ir a CONASEM, que es importante ir a CONASEM, pero no sabemos qué es, ¿no? Entonces, puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Entonces sería ahí la pregunta, ¿no? De nuestra conversación. Entonces, nos hacemos una pregunta breve. Esa pregunta breve es, ¿qué es la CONASEM? Es un comité normativo nacional de consejos de especialidades médicas. ¿En qué consiste este comité? Este comité vamos a evaluar principalmente, es como funciona como un auxiliar de la Administración Pública Federal a fin de supervisar el entrenamiento de habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para certificación y recertificación de la misma. Además de que nos ayuda a visualizar, déjenme hacer un poco más pequeño, ¿ok? De visualizar las mismas diferentes especialidades de la medicina reconocidas por el comité y de las instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes. Aquí hay algo que nos habla de tintineo, auxiliar de la Administración Pública Federal. Entonces, es un órgano auxiliar. ¿Qué es eso de la Administración Pública Federal? ¿No? Nos hagamos la primera pregunta, ¿no? La Administración Pública Federal nos abarca todo lo que son nuestras secretarías, principalmente la Secretaría de Salud, el cual sirve como auxiliar. Ya sabiendo esto, vamos a ver el objetivo. Su objetivo es la actualización permanente de las disciplinas que harán tanto al médico general como especialistas y estén tanto al avance extraordinariamente dinámico de las ciencias médicas y su tecnología. Aquí hay algo muy importante. El especialista tiene que tener aptitudes profesionales, tiene que tener el conocimiento, la destreza, las aptitudes, pero también tiene que reconocer y tener estas capacidades profesionales para ser un buen profesionista. Inmediatamente tenemos un artículo de la Ley General de Salud que menciona que los usuarios, que nosotros ya no podemos decirles pacientes, ahora en cada nota médica se le tiene que colocar usuarios de salud. Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y recibir atención profesional y éticamente responsable, así como el trato respetuoso y digno de profesionales, técnicos y auxiliares. Mi pregunta es, ok, si el usuario tiene derecho a una prestación de salud que es oportuna y de calidad idónea, ¿quién regulariza esa calidad idónea en los profesionalistas de salud? En este caso, estamos hablando de las especialidades, subespecialidades y como tal, a los médicos egresados de cualquier entidad federativa y principalmente los que ya llevan años haciendo profesión. Entonces, aquí empezó la primera pregunta. Vamos a ver la calidad de los servicios de salud. Primero,
sabemos que hay instituciones de salud junto con esta parte de instituciones educativas y profesionales que ayudan a la acreditación y certificación, que ahorita vamos a hablar de la diferencia de la acreditación a la certificación. Los servicios de salud que buscan que haya una atención de calidad, el cual nosotros conocemos en las instituciones hospitalarias, que se llama COCASEP, Comité de Calidad y Seguridad en el Paciente. Pero también tenemos órganos regulatorios como los consejos de especialidades, que vamos a hablar un poquito qué son los consejos de especialidades, y el Comité Normativo Nacional Consejo de Especialidades Médicas, que es el CONASEM, y el órgano representativo por parte de la Secretaría de Educación Pública, por parte de Dirección General de Profesiones, el cual nos emite directamente lo que es nuestro artículo 5º constitucional del derecho a tener una profesión. Inmediatamente necesito hablar un poco de historia para saber o entender para qué o cómo surgió CONASEM. Un poquito de historia lo vemos en el juramento hipocrático, y el cual el juramento hipocrático nos menciona tener a sus hijos como hermanos míos. Bueno, viene una parte que dice, yo creo que me adelanto un poco más. El juramento y compromiso son los siguientes: considerar a mi maestro de medicina como si fuera mi padre, compartir con él mis bienes y así llega el caso ayudarle a sus necesidades, tener a sus hijos como hermanos míos y enseñarles este arte, si quieren aprenderlo sin gratificación ni compromiso, hacer a mis hijos partícipes de los preceptos y enseñanzas de las demás doctrinas, así como los de mi maestro, y a los discípulos comprometidos y que han prestado juramento según la ley médica, pero a nadie más. Desde allí ya estamos teniendo un órgano el cual nos está hablando de la calidad de servicios. En este caso, la calidad del aprendizaje-enseñanza del médico. Si a mí me lo enseñó como tal mi maestro, yo lo tengo que enseñar de esa misma manera, sin ninguna gratificación ni compromiso. Entonces, lo tenemos que hacer de una manera el cual enseñar el arte libre, ¿no? En esta arte, el cual se tiene que regularizar esta parte científica. Inmediatamente vemos que en el código Hammurabi, en Babilonia, había un código con 10 normas breves y 282 reglas que regulaban el ejercicio de la medicina. Entre unas de ellas mencionaban cómo tenía que hacer las actuaciones médicas y como tal la calidad de los servicios. Inmediatamente en México la práctica médica fue fundada por órdenes religiosas. Si recuerdan, el primer hospital en toda Latinoamérica era el Hospital de Jesús. Entonces, esas prácticas médicas eran por órdenes religiosas, el cual eran lineamientos de exorcismo, anteriormente era de exorcismo, anteriormente era que no utilizar prácticas que el cual llegaban al misticismo, que estamos hablando de brujería, y pues se veían esas cualidades, ¿no? que reunieran. Entonces en México se utilizaba lo que nosotros llamábamos como un órgano que examinaba y utilizaba quien ejercía la medicina, que se le llama el protomedicato. Eso fue más o menos en el año 1527 a 1831, y se surgió la primera cátedra, la cátedra prima de la medicina en 1575. Después, el protomedicato, eso era una forma de organización, y después de 1931 surge lo que nosotros conocemos como la Junta, que es la Facultad Médica del Distrito Federal. Su función era exámenes de certificación médicas. De hecho, esas fueron las primeras certificaciones médicas de cirujanos y farmacéuticos, y además organizaban el código de leyes sanitarias. Ya se empezaban a hacer las leyes sanitarias. Entonces, si regresamos un poquito más, había un conflicto porque los médicos eran médicos y lo que nosotros conocíamos como los cirujanos eran los que nosotros conocemos los barberos. Los barberos por eso están de color azul, rojo y blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos extirpaban las muelas, ellos realizaban algunos cortes, el cual eran como protocolos, y entonces unieron tanto a los cirujanos junto con los médicos para que surgiera una carrera que era médicos cirujanos. Inmediatamente tenemos el Consejo Superior de Salubridad, el cual está encargado de expedir el título a quienes aspiraban a ejercer la medicina. Aquí había dos procesos. Uno era el académico a cargo de las instituciones educativas,
y el segundo era el profesional al cargo del Estado. Entonces era uno académico y otro que ya empezaban a dividir que el Estado tenía que organizar si era apto o no. Después tenemos la Dirección General de Profesiones que surgió en 1945, el cual estableció la obligatoriedad de los médicos de contar con un título y cédula para ejercer la profesión. Aquí nosotros tenemos dos leyes primas. Uno es el artículo 4 constitucional, párrafo 4, al cual nos habla el derecho a la salud, pero en el quinto nos habla el derecho a las profesiones. Entonces, inmediatamente surge en los pabellones en 1924 en el Hospital General de México los primeros pabellones de especialistas en cardiología, urología y gastroenterología, y allí en 1963 surgen los primeros consejos. ¿Sabían que el primer consejo, el cual salió, fue de los anatomopatológicos? Ellos fueron porque se dieron de la idea de los que eran en Estados Unidos por los oftalmólogos. Los oftalmólogos tenían sus primeras certificaciones en Estados Unidos. Entonces, inmediatamente fueron los dermatólogos, los anatomopatológicos, entre otros, ¿no? Y en el seno de la Academia Nacional de Medicina de México, con los primeros consejos de especialidades, vieron que era muy importante descartar los consejos que constituyeron que estrictamente por una sola persona de los especialistas, sin que nadie los obligara a ellos, tomaron la figura de asociaciones civiles. Los primeros consejos en 1963 salieron como asociaciones civiles y el cual ellos, como no fue voluntario, hicieron la figura de certificación y recertificación. Esa figura de certificación lo hicieron directamente para especialistas y subespecialistas, para reconocer la labor discreta y eficaz de las personas que se alían para otorgar como tal o brindar servicios de salud. En 1974 vemos que ya existían 16 como tal asociaciones y inmediatamente 43 consejos de especialistas. Enseguida sale la figura en el 95, el 15 de febrero, lo que nosotros conocemos como CONASEM. Entonces, la CONASEM como tal surgió y todavía no era asociación civil, sino salió la figura y gracias con la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía y junto con la Asamblea de los Consejos de Especialidades Médicas, formaron, entre ellos tres, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, el cual ellos dijeron, ok, vamos a tener 4 integrantes, 4 de la Academia Nacional Mexicana, 4 Nacional Médica, 4 de la Academia Mexicana de Cirugía y 4 de los que eran los consejos de especialidades médicas. Y de hecho todavía se sigue fungiendo así. Hubo 2 factores el cual tuvieron el comité, la asociación, es que una de ellas es de que empezaron directamente como una asociación, como asociaciones, y después se hicieron federación. Inmediatamente, el 30 de marzo de 2006, se formó como una personalidad jurídica y se hizo una asociación civil que representó como tal a CONASEM. Inmediatamente surgió algo que se llamaba el ANMM, que nosotros conocemos como la Academia Nacional de Medicina de México. Esa hizo el objeto social para que tuviera una figura con consolidación, hiciera el Comité Nacional Normativo de los Consejos de Especialidades Médicas ACE. Inmediatamente tenemos el 1 de septiembre de 2011 que CONASEM, gracias al Diario Oficial de la Federación y por parte de Cámara de Diputados y Senadores, dieron esto que fuese un organismo auxiliar de la Administración Pública Federal y cual su función era que los consejos con declaratoria de idoneidad quedaran facultados para expedir certificados de especialidad en correspondientemente de cada una de las ramas. Secretaría de Educación Pública no se quiso meter desde, si nos regresamos un poquito, recuerden que Profesiones ya estaba en 1945. CONASEM surge en 15 de febrero del 95. Entonces, ¿por qué surge esto del CONASEM? Porque como tal, los legisladores les gusta hacer leyes, pero nunca visualizan si tenemos infraestructura para esas leyes. Como se dieron cuenta que no había infraestructura para el cual Secretaría de Educación Pública tuviera figuras que el cual diera la pericia y diera la certificación,
Entonces, por eso absorbe a CONASEM y entonces lo hace como un organismo auxiliar de la administración pública. Inmediatamente, en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de marzo del 2015, en la Ley General de Salud hace cambios directamente en el artículo 81 y ahorita vamos a hablar en el BIS 275, ahorita no me acuerdo muy bien, ahorita les comento cuál es el correcto, el cual otorga la facultad supervisora sobre la certificación y recertificación. Entonces, ahí van a dar como tal a las diferentes especialidades, porque el CONASEM no tan solo abarca una especialidad, sino son varias. Ahorita vamos a hablar todas las especialidades que abarca. Entonces, la Asamblea General de CONASEM, en la Junta de Gobierno, siempre son 12 vocales. Vamos a tener a los de la ANMM, que es la Academia Nacional de Medicina de México, esos van a ser 4. 4 de igual de la Asociación Mexicana de Cirugía y los otros 4 van a ser por el Consejo de las demás especialidades. Inmediatamente vamos a ver algo muy importante. Nosotros los abogados vemos la figura jurídica, el cual lo vemos como pirámide de Kelsen. Esa pirámide de Kelsen lo vemos desde la Constitución, leyes generales, reglamentos de la Ley General de Salud, junto con los diarios oficiales y los principios bioéticos. Vamos a ver que para entender un poquito a CONASEM, está regulado por el artículo 4 del párrafo 4 constitucional, el cual nos habla el derecho de las prestaciones de salud. Inmediatamente el 5 constitucional, el cual habla de derecho a la profesión. Pero las leyes generales, el cual lo vemos en la Ley General de Salud, está embarcado tanto el artículo 51, 81, 83, el que les mencionaba, que se me había olvidado, el 272, tanto bis 1, 2 y 3, el cual regula cuáles van a ser las funciones de CONASEM y cuáles van a ser los prestadores de servicios de salud. Esos prestadores de servicios de salud para los profesionales, que estamos hablando de la área médica, de especialidades y subespecialidades, nos habla de la certificación y recertificación, que son cada 5 años. En el reglamento de la Ley General de Salud, vamos a ver que hay el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación y servicios de atención médica, el cual nos habla cuando abrimos un hospital, en todas las áreas de atención médica, cuáles son las que corresponden y tienen que estar regulados, por tanto, por COFEPRIS, y cuáles son las líneas de las licencias y registros sanitarios y avisos de funcionamiento, el cual tiene que estar articulado. Inmediatamente tenemos el Diario Oficial de la Federación, el cual este mismo Diario Oficial de la Federación nos abarca varios lineamientos. Uno de ellos es el acuerdo por el que se emiten los lineamientos que sujetan el Comité Normativo Nacional y los consejos de especialidades médicas y los consejos de especialidades médicas a los que se refiere el artículo 81 de la Ley General de Salud junto con la 272 bis en el título cuarto de dicha ley. Pero también tenemos el cambio del otro Diario Oficial de la Federación del decreto, el cual reforma el artículo 81, 83 y 271 y adicionando también el 272 bis 1, 2, 3 de la Ley General de Salud. Ha habido muchos cambios del artículo 81, si se dan cuenta, empezamos desde el 2011, 2015, y ahorita vamos a ver los cambios que quiere ver como tal la Cámara de Diputados, la Cámara Alta, que estamos hablando de Cámara de Senadores, hicieron una iniciativa, el cual vamos a hacer la discusión al final. Es muy importante también saber nuestros principios bioéticos, porque sabiendo los principios bioéticos del Código de Nuremberg, Helsinki, Belmont, Informe Tokio, entre otros, hacemos esos principios de no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Bueno, inmediatamente, déjeme poder pasar porque ya se traba un poquito. Ahí está. Inmediatamente necesito hablar del artículo 81. Y van a decir, eso está feo, me pusiste muchas letras y vamos a entenderlo, porque los abogados tenemos que colocar como tal el artículo. Yo no puedo poner fraccioncitas, sino no voy a entender. Entonces, aquí hay algo muy importante. El artículo 81, ¿en qué consiste? Consiste que la emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponde a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante autoridades correspondientes. Esto habla de la realización de procedimientos médico-quirúrgicos de especialidades, el cual se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos por instituciones de salud. Entonces, aquí nos habla de dos cosas. Uno, por eso lo coloqué por colores. Uno, la realización de procedimientos médico-quirúrgicos de especialidad. No puede ser en cualquier lugar, sino en instituciones de salud. Y segundo, si me van a dar un diploma, me lo va a dar
correspondientemente a la institución de educación superior. Pero ahora nos habla de otro punto. El Comité Normativo Nacional de Consejo de Especialidades Médicas tendrá la naturaleza de organismo auxiliar de administración pública, que ya lo habíamos visto por el Diario Oficial de la Federación, a efecto de supervisar el entrenamiento. Uno es el entrenamiento. CONASEM no es tan solo que te emite algo, sino ve cómo te están entrenando. Si la secretaría y tus escuelas te están entrenando bien, si tienes tu plan de estudio actualizado, si estás teniendo investigación, si estás teniendo esta área quirúrgica, esta área de atención médica, ¿no? No tan solo el entrenamiento, si también tiene la habilidad, si tiene la habilidad de profesar esa especialidad, si tiene la destreza, las aptitudes y la calificación de la pericia, si realmente eres calificado para ser especialista de la rama que el cual tú quisiste especializarte, el cual se requiere para la certificación y la recertificación. Por eso es muy importante cada 5 años que nos estemos recertificando, el cual vamos a ver que son varios parámetros para la recertificación. Inmediatamente, de las mismas diferentes especialidades de la medicina reconocidas por el comité y en las instituciones de salud oficialmente reconocidas. Eso nos habla del CONASEM, pero nos habla ahora de los consejos. Dice, los consejos de especialidades médicas que tengan la declaratoria de idoneidad y que estén reconocidas por el Comité Normativo Nacional y Consejo de Especialidades Médicas, es decir, que están reconocidos por CONASEM, constituidos por la Academia Nacional de Medicina de México, junto con la Academia Mexicana de Cirugía y Consejo de Especialidades de Miembros, están facultados para expedir certificados de su respectiva especialidad médica. Entonces, vamos a ver que ellos pueden solo certificar. Entonces, vamos a hablar y vamos a discutir, porque también aquí me quedan unos tineos que no me queda bien. Para la expedición de cédula, ojo, están facultados para expedir certificados de su respectiva especialidad médica. Punto. Y aparte. Para la expedición de la cédula de médicos especialistas de las autoridades educativas competentes, solicitarán la opinión del comité para que lo emita ¿quién? Lo vamos a ver más enseguida. Lo va a emitir directamente la Secretaría de Educación Pública. ¿Aquí hay alguna duda? ¿Todos vamos bien? Inmediatamente vemos que en el artículo 83 nos habla también de quienes ejercen la actividad profesional técnica, auxiliares y especialidades médicas. Uno es que deben de poner a la vista al público el anuncio que indique las instituciones que les pidió, por ejemplo, tu diploma, tu número correspondiente de cédula profesional, tu cédula profesional, el certificado de especialidad vigente, el cual eso ya es como normativa que lo tenemos que tener en cualquier consultorio médico, tanto gubernamental como privado. En el 272 bis habla también de la realización de cualquier procedimiento quirúrgico, el cual requiere una cédula de especialidad, el cual va a estar emitida y el cual van a hacer las supervisiones de CONASEM, e inmediatamente la parte que acredite la capacidad y experiencia de la práctica, pero también de las técnicas correspondientes de materia de acuerdo a la Lex Artis ad hoc. Eso después sería muy bueno para otro tema, para que sepan qué es eso de la Lex Artis ad hoc. De hecho, en la Cámara de Diputados, Senadores y junto a la Suprema Corte de Justicia, siempre los abogados estamos hablando de la Lex Artis ad hoc, pero el médico no sabe qué es la Lex Artis ad hoc. Entonces, eso sería bueno para otra plática. Para el Consejo de Especialidades, según que corresponda a la conformidad del artículo 81 de la misma ley, ¿no? Este mismo artículo 272 bis habla que los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación médica cuyas bases de organización y funcionamiento estarán a cargo de asociaciones, sociedades, colegios o federaciones de profesionales de su especialidad, y así también como agrupaciones que se encargan a garantizar el profesionalismo y ética de los expertos de la práctica de la medicina, así como el Comité Normativo Nacional de los Consejos de Especialidades Médicas y el Consejo de Especialidades Médicas para la aplicación del presente artículo. 272 bis 3. Aquí nos habla de las sociedades y asociaciones y colegios, federaciones y profesionistas que pondrán a disposición de la Secretaría de Salud un directorio electrónico con acceso al público que contenga los nombres, los datos de los profesionistas que llevan a cabo el procedimiento médico quirúrgico y certificado de especialización vigente, además de proporcionar el nombre y datos de institución o instituciones educativas que avalen su ejercicio profesional. De ahí de que nosotros veamos un profesionista por parte de Secretaría de Educación Pública por Dirección General de Profesiones, inmediatamente en CONASEM, para ver si está certificado o recertificado y que si haya terminado como tal una especialidad. Entonces, aquí les presento las organizaciones de CONASEM. Me llamó mucho la atención porque
solo está el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, el cual representa a los pediatras. Estuve viendo, y si ustedes me ayudarán, tal vez, si vemos aquí, es el único que abarca allí. De allí inmediatamente no hay más. De allí había visto algunos comentarios en el chat, el cual decían, es que, ¿por qué está tal persona? No sabíamos. El Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica es el que emite las certificaciones y recertificaciones a todos los pediatras a nivel nacional. Entonces, aquí tendría que ser como tal la Asociación Mexicana de Pediatría, ¿no? Y no el Consejo Mexicano. Pero bueno, lo colocamos y entonces todos son consejos, si se dan cuenta, todos son asociaciones civiles y el cual emiten en cada una de las áreas. Inmediatamente, hay algo que me llamó la atención, vi en varios artículos de investigación, tanto médico como jurídico, y aquí, ¿cuáles son los requisitos para la certificación en México? Primero es que hayas estudiado de 6 a 7 años, dependiendo de la institución médica, los estudios universitarios de medicina. Segundo, haber aprobado el examen de selección nacional para la residencia que nosotros conocemos como ENAR, que es el examen nacional de aspirantes de residencia médica. Inmediatamente haber hecho residencia médica, anteriormente eran 3 años, ahorita ya se están aumentando a 4 hasta 5 años, y dependiendo de la especialidad, si es cardiología o si estamos hablando de neurología, que son más años, o cuando haces una especialidad sencilla conjunto quirúrgica se aumenta, ¿no? El título universitario de especialidad, lo que necesitas, la licencia para ejercer la medicina con la aprobación del examen del Consejo de Especialidad, y eso es lo que hayamos en México. En Estados Unidos, en comparación, tenemos que la carrera de medicina dura 8 años. 4 años de la carrera de medicina y 4 años porque los entrenan como tú. Entonces, como técnico de urgencias médicas. Entonces, ellos aprueban un examen que se llama la National Board of Medical Examiner, el cual ven que esté asociado a la American Board of American Specialists. Entonces, van a ver que de allí la residencia va a durar de 3 a 7 años, ¿no? Va a ser como que dependiendo igual, y sí necesita tener su título universitario, su licencia y su aprobación. ¿Por qué les coloqué este cuadro? Porque muchos dicen, yo quiero homologar a Estados Unidos. Si cumples con esas características, se podrías homologar. Yo no entiendo por qué en Estados Unidos tenemos que todavía hacer otras certificaciones para ver para la homologación, para trabajar en otros países, ¿no? Inmediatamente vemos los requisitos, ¿no? Ya vemos, estar certificado inicialmente, necesitamos en México, sí, cada 5 años nos tenemos que certificar, en Estados Unidos sí se certifica, pero ellos se certifican cada 6 años, por medicina familiar, medicina interna, pediatría, etcétera, etcétera. Tipos de evaluación. Nosotros utilizamos exámenes, el cual vemos la presentación de casos clínicos escritos, pueden ser orales, pueden ser pacientes estandarizados o simuladores como tipo de exámenes. Y esos estudios de salud familiar. En Estados Unidos vemos la presentación igual de casos clínicos escritos o orales, pacientes estandarizados, simuladores, y según cada especialidad, la presentación de puntaje curricular. Entonces, uno van a ver puntaje curricular, en México es un poquito más laxo. Pero, ¿en qué consiste la evaluación curricular que incluye? Porque aquí nos dice la presentación de puntaje curricular. En Estados Unidos, la educación médica continua tiene que ser de 25 a 50 horas. Aquí, para nosotros tener una recertificación, tenemos las actividades de educación médica continua, unas que equivalen a 400 horas, es decir, a 5 años. La actividad clínica, las actividades de docencia de pregrado y posgrado, investigación y publicaciones, la formación de maestrías y doctorados, los premios y distinciones, y de allí veamos la participación de los consejos y colegios médicos, y ahí nos dan los reconocimientos de certificado de vigencia en ambos. Entonces, si se dan cuenta, en México nos piden mucha evaluación curricular. Entonces, tenemos que estar en todos esos ámbitos. Haber terminado una maestría, haber tenido esta parte de docencia de pregrado y posgrado, tener la formación de algunos premios o distinciones o actividad curricular de educación médica continua de 400 horas, es decir, por 5 años. Entonces, aquí cayó un conflicto. En el 2011, de acuerdo al artículo 81 de la Ley General de Salud, para la expedición de la cédula profesional, la licencia para ejercer, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública que le emiten solicitan la opinión de CONASEM. Entonces, la Secretaría de Educación Pública dice, ok, si cumple con las características del especialista, que sea eficaz, que sea perito en su materia, que haya realizado actividades en secretarías, el cual es apto, entonces CONASEM dice sí.
tanto que lo tenemos certificado. Y entonces la misma Secretaría de Educación Pública ejerce como tal una cédula profesional. Entonces, si no está certificado, entonces no le puede ejercer. Entonces, prácticamente es un requisito para que tú puedas pedir como tal tu cédula profesional directamente en la Secretaría de Educación Pública. Así como la reforma constitucional en materia de salud del 1 de septiembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación menciona que contiene las violaciones más graves. Ojo, ojo, aquí hay algo. Hubo un dictamen, antes de hablar de esto, hubo un dictamen de la Comisión de Salud y Estudios Legislativos. Esto les voy a hablar. Ok, ahorita ya analizamos la parte histórica, analizamos la parte legislativa, tenemos 2 acuerdos por 2 diarios oficiales, el cual integran y absorben a CONASEM como un órgano, el cual está en el artículo 81 y 272, bis 1, bis 2, bis 3. Pero ahora vemos que se está haciendo reformas. Entonces vamos a hacer el análisis de las reformas para pensar si están visualizados bien por Cámara de Senadores, si tuvieron una visualización muy amplia o realmente probablemente tengamos ahí una visualización errónea. Ese dictamen, de acuerdo a la Comisión de Salud y Estudios Legislativos de la Iniciativa de Proyecto del Decreto de Reforma del artículo 81 de la Ley General de Salud, el 19 de marzo de 2020, habla así, que escuchen lo que dice el documento. Es así como la reforma constitucional en materia de salud publicada el 1 de septiembre de 2011 del Diario Oficial de la Federación contiene una de las violaciones más graves del sistema jurídico mexicano. Al otorgar al artículo 81 de la Ley General de Salud las siguientes facultades al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, CONASEM. Lo anterior, a través de las reformas del artículo 81 de la Ley General de Salud, tal como se plasma en la siguiente tabla. Entonces, le puse esta tabla porque fue propuesta, el cual firmaron la mayoría de los senadores, y entonces, del lado izquierdo, sería el artículo 81 como es vigente, y cuál fue la propuesta. El artículo 81 dice, la emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponden a instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante autoridades correspondientes. Eso no lo cambiaron, pero quieren cambiar. Para la realización de todos los procedimientos médico-quirúrgicos de especialidad se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de estos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes, que cumplan con los requisitos del párrafo inmediato anterior y que cuenten con la cédula de médico especialista. Entonces, aquí me empieza el tintineo. Quieren quitar el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, todo lo que abarca como tal la Academia Nacional de Medicina de México junto con la Academia Mexicana de Cirugía, y al final otorga la expedición de la cédula del médico especialista será responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones. Todo está bien, me queda claro, nunca se quitó por el artículo 81 que el que tiene que emitir y emite como tal una cédula profesional es la Secretaría de Educación Pública. Pero, ¿cómo va a tener infraestructura la Secretaría de Educación Pública para emitir por cada una de las especialidades si tiene la facultad por parte de exámenes, por parte de saber si la persona tiene las aptitudes, si es calificado y además es perito en la área para que pueda realizar la actividad de su especialidad? Aquí me quedó el tintineo. ¿Dónde está esa infraestructura? No nos lo colocan. Entonces, inmediatamente colocan la iniciativa queriendo cambiar esta situación, ¿no? Entonces lo vemos. Al final colocan con un cambio. Vamos a leer el cambio. Dice, la emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponden a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes. Para la realización de todos los procedimientos médicos quirúrgicos o de especialidad, se requiere que la o el especialista haya recibido, ojo, la o él, eso es gracias a las feministas, ahorita hablamos sobre eso, los especialistas hayan recibido el entrenamiento para la realización de estos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes, que cumpla con los requisitos de párrafo inmediato anterior y que cuenten con cédulas de médica o médico especialista. ¿Me queda claro? Ahora, hay que leer la parte que quisieron hacer los cambios también para la reforma. Dice, la expedición de la cédula médica, la vemos
que será responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones. Eso también me queda clarísimo. Pero inmediatamente vemos, el Comité Normativo Nacional del Consejo de Especialidades Médicas tendrá la naturaleza de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal a efecto de supervisar la actuación. Ok, eso sí está padre. Ya lo están integrando. Al principio no. Si se dieron cuenta, los cambios eran muy drásticos. Dicen, no puedes colocar así porque no tenemos la infraestructura. Secretaría de Educación Pública no tiene como tal la infraestructura para ver todas las especialidades y que lo esté calificando y que lo esté supervisando. No tiene, perdón, no tiene un órgano supervisor. Entonces, ahora sí, quieren integrar. El comité normativo va a tener esta participación como organismo auxiliar. Inmediatamente, vamos a cambiar. Nos surgen varias preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor Eduardo. Yo creo que lo vamos a dejar para el final. Ya es el final. Ya es el final. Ya es el Bueno. final. Si tienen alguna pregunta, aquí... ¿Quieres dejar de compartir tu pantalla? Claro, claro. Por si gustan, aquí están mis datos. Cuando quieran o requieran, estamos directamente en radiouse.com, en el programa Consultorio 24, mi correo, si tienen algunas dudas, o mis teléfonos. Déjenme quitar de una vez la pantalla. Vamos a... Stop. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues está abierto a la discusión. No sé si alguien quiera participar con algún comentario, alguna pregunta para la doctora Coy. Pero pues definitivamente que es un tema que deberíamos de conocer bien, porque hace 11 años publicamos un trabajo tratando de juntar el pregrado, el posgrado y la educación médica continua en la educación, en el aprendizaje, enseñanza de la pediatría. Y pusimos ahí una serie de conceptos que a la fecha no han cambiado gran cosa. Pero a mí se me antoja preguntar, ¿qué caso tiene una certificación si un médico se certifica o no se certifica? ¿Cuál es la utilidad? O sea, y lo digo por esto. Un médico pediatra certificado o la certificación debería de garantizar, según lo que se dice, de que de esa manera ese médico en especial tiene las aptitudes suficientes para tratar niños. Y si eso es así, ya nadie más que no esté certificado debería de hacerlo. Pero si puede hacerlo el doctor Simi o los ortopedistas o los ginecólogos que ven niños, cualquier médico, incluso no médicos, pues la certificación no sirve para nada. O sea, realmente no le veo yo un aspecto práctico, además de que veo muchas lagunas, porque durante muchos años algunas personas nos hemos quejado que los congresos nacionales de pediatría son mini congresos de especialidades, no congreso de pediatría. Y además, las subespecialidades tienen su congreso. Y asisten no solamente los subespecialistas, sino también algunos pediatras que quieren ganar puntos curriculares. Y entonces resulta que muchos laboratorios ofrecen becas, yo les llamo de turismo académico, porque al llegar a inscribirse al congreso le dan el diploma. Es como una invitación, ya cumplí con el requisito, tengo ya la garantía para mi recertificación o certificación, aunque no aprenda nada o aunque vaya a oír tópicos o temas que nada tienen que ver con mi actividad de todos los días, ni aumentan mis capacidades de competencias. Entonces, como que se vuelve no solamente una burla. Y la pregunta más álgida, siento yo, es, ¿dónde va a parar el dinero
que piden para certificarse o recertificarse? ¿Cuál es la utilidad que se le da? No sé si usted quiera dar una opinión de eso, doctora. Muy bien, yo quisiera terminar con una frase en mi plática para enseñarles política y guerra para que sus hijos puedan estudiar medicina y matemáticas, a fin de que estos ofrezcan a sus hijos el derecho de estudiar pintura, poesía y música y arquitectura, por John Adams. Al ver esa frase la vi ayer, me dio nostalgia, ¿no? Porque es cierto, ¿no? El médico está el deber ser. Nosotros como médicos nos enseñan de este derecho al deber ser. El juramento hipocrático junto con diferentes declaraciones, el cual nosotros tenemos que hacer el buen actuar, no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Lamentablemente, creo que los consejos y junto con CONASEM está bien implementado, pero maliciosamente está mal empleado. Vemos que CONASEM tendría que estar supervisando los planes de estudio, tendría que estarlos actualizando, estaría atrás de los especialistas de cómo se le están tratando en los hospitales, se le tendría que estar viendo cómo se le están formando, si están formándose de acuerdo a la época y de acuerdo a la globalización, que los consejos como tal de cada una de las especialidades tendría que estar supervisando para que fueran de calidad idónea. Aquí estamos hablando de la calidad idónea, ¿no? Normalmente el médico no lo vemos en la parte administrativa. En la parte administrativa, por parte de la Administración Hospitalaria y Salud Pública o por cualquier institución, vemos la parte directiva, después la parte táctica y después la operacional, ¿no? Nosotros como especialistas somos operacionales para tanto el sector público como privado. Pero en la parte táctica tenemos lo que nosotros conocemos las jefaturas, pero directamente ya en la dirección, pues vamos a direccionar para que un sistema sea funcional. ¿Qué pasa aquí? Si las certificaciones y las recertificaciones tendría que ser éticamente responsables de cada uno de nosotros como médicos, porque lamentablemente no tenemos esas actualizaciones, ¿no? Lamentablemente, ya después de que termina la especialidad, ¿qué pasa, no? Ok, se supone que te hicieron experto, pero para ese momento, ¿qué pasa para el siguiente, no? Pasan 10 o 15 años, vamos a ver médicos, y me ha tocado médicos, por ejemplo, de medicina interna, que utilizan terapias de, no sé, diabéticos, y ya no saben utilizar las nuevas insulinas, ¿no? Y para eso sirven los congresos, realmente es para actualizaciones, para que tengamos información nueva, pero lamentablemente se ha prostituido la medicina. La medicina, el médico se prostituye con las farmacéuticas. Las farmacéuticas son los que te protagonizan y son los que normalmente son los que te pagan los congresos. Si no, tú no vas a un congreso, tú no inviertes en un congreso si no te lo paga una farmacéutica. Y lamentablemente los médicos mismos nos prostituimos al estar mandando un producto, por estar metiendo muchos medicamentos a pacientes que no necesitan medicamentos. Desde ahí tenemos una duda. Segundo, eso sería como tal tu derecho. Si tú estás en CONASEM, si estás por parte de un consejo, tú lo tenías que pedir, ¿ok? ¿Por qué no estás visualizando si es tu obligación? ¿Cómo puedes pedir si no sabes, si no conoces en qué consiste CONASEM, en qué consiste como tal los consejos? Para pedir, hay que dar. Entonces, inmediatamente, ok, yo estoy dando mis contribuciones, quiero que me digas cuáles son mis derechos por esas contribuciones, ¿no? ¿Cuáles son tus facultades? Nunca preguntamos cuáles son nuestras facultades. Y muchas personas, yo creo que cuando vieron el cartel dijeron, pues, ¿qué es eso de CONASEM, no? Y lamentablemente son los que te certifican y te recertifican, ¿no? Vemos que han surgido, varias asociaciones civiles, no tan solo en diferentes áreas de las especialidades. Vamos a ver que tenemos muchas asociaciones civiles dependiendo de una especialidad. Por ejemplo, podemos tener la asociación de pediatría, pero de Jalapa, la asociación de pediatría de Chiapas, la asociación de pediatría de Tamaulipas, no sé. Podemos ver muchas asociaciones, ¿no? Pero, ¿qué onda con las confederaciones? ¿Qué son las confederaciones? ¿Reúnen a todas las asociaciones o qué es lo que hacen, no? ¿O realmente certifican, recertifican? Aquí sería la duda, porque
aquí lo que nos preguntamos, ¿no? Es más tonto el que paga o el que pide sus contribuciones, ¿no? Oye, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Qué me vas a dar? Para que yo te pueda pedir y exigir. Entonces, yo siento que la figura está bien, pero está mal dirigida. Eso sí, está mal dirigida para buscar la calidad idónea para la parte de COCACEP de ver como tal la atención médica. El médico, si no nos cuidamos con esta parte legal, los abogados, en serio, están como carroñeros. Los abogados cada vez se están especializando en la área de salud, el cual leen esto, ok, yo no veo que en los hospitales tengan los títulos. ¿Dónde están los títulos? Nunca vemos en un hospital, en las consultas externas, que estén los títulos pegados. Nunca vemos en la privada que estén ahí otorgados o pegados, ¿no? Entonces, yo como abogada, ¿yo qué diría? Pues yo voy a denunciar, yo voy a demandar, yo voy a hacer una queja administrativa. Ahorita que están las quejas administrativas, ¿no? Entonces, el médico pareciera que en vez de brindar un servicio, nos estamos protegiendo contra la parte administrativa, la parte legislativa, por la parte de los usuarios, que son los pacientes, y ahora con las personas que son los del Consejo y los del CONACYT. Gracias, doctora Coy. Mire, ahorita se han soltado las preguntas. Aquí el doctor Pedro Riquelme comenta que es falso que la CONACEM supervisa los programas de formación de especialidades. O sea, y hay más. El doctor Ulises Reyes Gómez pregunta, ¿por qué quedó afuera la Academia Mexicana de Pediatría en este consejo? Además de que la Academia Mexicana de Pediatría es el organismo oficial asesor de la Secretaría de Salud. Y así hay otro comentario del doctor Pedro Riquelme. Dice, es un contrasentido que se expida la cédula de especialidad al nuevo especialista y que deba de certificarse. Ese es un monopolio y negocio. La certificación debe hacerse a partir del 5º año de haber terminado la residencia y deben de hacer colegios de coordinación de la Dirección General de Profesiones de cada estado. El doctor Ulises Reyes Gómez dice, licenciada, siendo la medicina la más normada, ¿por qué no se despenaliza el acto médico? En esta pandemia, las influencias de algunos políticos que tienen puestos importantes exigen atención especial que han llevado a la cárcel a médicos. O sea, el médico está desprotegido. Dice, no puede generalizar para acudir a congresos, si menos no ha aceptado el apoyo de las farmacéuticas. O sea, hay muchos vacíos, hay muchas inquietudes, hay mucha inconformidad. Y yo creo que durante bastantes años hemos permitido los grupos médicos, las asociaciones, no se ha hecho la tarea por parte de los directivos que hemos tenido en las diferentes gremios, y algo está sucediendo, pero ¿qué recomendación legal daría usted para estas situaciones? A mí se me antoja ir por puntos muy específicos, con contestaciones muy concretas para no divagar, pero yo diría, primero, ¿vale la pena certificarse o no? ¿Legalmente es una obligación? Ok, eso nos hacemos la misma pregunta a los abogados. Mira, los abogados salimos como licenciados en Derecho, pero dependiendo de las escuelas, vinculan un poquito más materias en comercio exterior, en otros en laboral, un poquito más en agrario, otros un poquito más en corporativo, ¿no? La vida del abogado, como tal, dependiendo en dónde tú iniciaste y dónde te vas desarrollando, te vuelves especialista en esa rama. De repente tú haces la especialidad de administrativo, penal, civil, para que puedas ejercer, pero no es un limitante. Un ejemplo, un licenciado en medicina puede ejercer directamente, perdón, licenciado en derecho puede ejercer, si siempre estuvo en esa rama, puede ser hasta más sabido que el especialista que acaba de salir. ¿Por qué? Porque ya fue un uso y costumbre, ¿no? Ya fue algo de repetimiento, ¿no? Nosotros lo llamamos rebuznamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir? Aquí me llamó el tintineo. Lamentablemente en Veracruz salió una carrera que es cirugía estética, el cual lo hicieron por una escuela, el cual no voy a decir más nombres. ¿Qué hicieron ellos?
ellos dijeron, ok, para que yo pueda, mis especialistas, le estoy haciendo, más que especialista, estoy haciendo una maestría en estética. Nosotros hacemos las prácticas con cadáveres, hacemos las prácticas que hasta con personas, etcétera, etcétera. Y entonces dijeron, oye, es que no está regularizado. Ok, me queda claro que no está regularizado, no hay problema. Traemos médicos de otros países. Trajeron médicos de otros países y entonces buscaron como tal sacar el diploma en otro país, al cual homologaban por un colegio que hicieron de la misma maestría de cirugía estética. ¿Qué pasó aquí? Mi pregunta es, ok, no está reconocido por CONACYT ni por ningún consejo. Ellos tal vez no se están certificando o recertificando. Pero mi pregunta es, ¿quién de ustedes iría a que le hicieran un procedimiento los de esa escuela? No entendí bien su pregunta, Sí. licenciado. ¿Quién de ustedes irían a que les colocaran Botox o que les realizaran una acción quirúrgica o estética los de esa escuela? Están cumpliendo con todo, están cumpliendo por Secretaría de Educación Pública le están dando su título y le están dando su cédula. Tienen los conocimientos, le están dando médicos especialistas su conocimiento. ¿Quién de ustedes realmente iría a que le hicieran un procedimiento? Yo creo que, a ver, el doctor Ulises Reyes quiere la palabra. Adelante, Ulises. ¿Me escuchan? Sí. En el caso que está usted comentando, pues que está algo tan delicado como es la cirugía plástica, porque es la parte en donde está álgido esto y donde ha habido muchas demandas. Efectivamente, para hacer un cirujano plástico tiene que hacer una residencia, primero tal vez de cirugía general, troncal y después pasar a cirugía plástica. Lamentablemente, en el caso que usted está comentando de una escuela que inventa una cirugía estética, pues prácticamente ha habido muchas demandas en esa línea y no creo que sea el problema de médicos de primer contacto, médicos generales que buscan con un diplomado empezar a hacer muchos procedimientos. Creo que ahí está el gran problema. El problema está justamente en que se tiene que hacer una residencia, por sencilla que sea en una residencia en un hospital, mínimo son 3 años para tener una idea e incluso más para poder actuar en el siguiente nivel, ¿no? Que sería muchas gracias, Ulises, por el comentario. El doctor José Luis García Galaviz, adelante. Gracias, Eduardo. Pues primero, buenos días a todos y a todas. Bueno, el papel es muy bonito, ¿no? El poner leyes y poner normas. El problema es cumplirlas. Y desafortunadamente nuestras organizaciones, hablando de pediatría específicamente, se han incumplido varias de estas normas, ¿no? De estos reglamentos y de esta normatividad que existe entre CONACYT y Secretaría de Salud. Esta iniciativa de ley que, bueno, que está en proceso, nace pues de muchas quejas, ¿no? Que han emitido pediatras que han sufrido algún problema durante su desarrollo profesional y al enfrentarse a situaciones con el Consejo de Certificación en Pediatría específicamente. Entonces, estas normas, estas quejas van definitivamente relacionadas con la puntuación que solicita el Consejo de Certificación para continuar en la recertificación. Entonces, no es posible que para asistir a un congreso nacional en el cual no hay evaluación. Hay una máxima en la educación que dice que la evaluación dirige el aprendizaje, ¿no? O sea, si tú no te evalúas, no sabes qué te hace falta, ¿no? Entonces, en un congreso nacional, por ejemplo, de pediatría, no existe la evaluación, al contrario de lo que sucede, que puso el ejemplo usted allá en Estados Unidos, ¿no? A cada evento que vas te evalúan y tienes que enviar la evaluación y tienes que
tener un porcentaje de asistencia, si no, no te lo toman en cuenta. Aquí es inscribirse, recibir el diploma y listo, ¿no? Y la puntuación que le dan a esa asistencia actualmente en el consejo son 10 puntos posibles, ¿no? Que puedes obtener únicamente por inscribirte. Porque no hay ningún manera de que tú sepas si esa persona asistió o no asistió. Y le dan, por ejemplo, pertenecer a esta academia, a la Academia Mexicana de Pediatría, 5 puntos. Y a un profesor que está dando la materia de pediatría en una universidad le dan 3 puntos. Entonces el trabajo académico no es compatible con la puntuación que se le da, ¿no? Entonces, está destinado a estos consejos para que asistas a sus congresos, porque ahí representa un beneficio económico, ¿no? Para la asociación, digo, hablando idealmente, ¿no? Para esa asociación. Entonces, todo va manipulado para que asistas a eventos organizados por ellos mismos. Digo, yo lo hablo con toda la honestidad posible, transparencia, porque fui presidente de una confederación, ¿verdad? Entonces, todo va encaminado a que ese evento asista a la mayor parte de pediatras, en este caso, para que tengan posibilidad de tener esa puntuación tan alta que le pusieron. Usted mismo lo dijo, ¿no? En Estados Unidos son máximo 50 horas y aquí son 100 horas al año, pues prácticamente. 400. ¿Cuántas? 400 horas. Oh, pero en 5 años, ¿no? Según vi ahí en su nota. Bueno, entonces todo eso es algo que no está. Luego, para elegir, fíjese bien, ¿eh? Este es otro tema importante, ¿no? Para elegir a un presidente de un consejo, la verdad causa indignación, ¿no? Que elijas a un presidente de un consejo sin tener unos requisitos bien avalados. Por ejemplo, la puntuación, o sea, no es voluntario que yo, por ejemplo, quiera yo aplicar para ser presidente de un consejo, que debería de ser así, ¿verdad? Un comité que te evalúe los perfiles de las personas que quisieran ser presidentes de un consejo. No, es por imposición, es por designación del presidente de una asociación, ¿no? Uno pone, la confederación pone 2 y la asociación 1. Debería de haber un comité dentro de ese mismo consejo para elegir a esa persona y cada persona pudiera aplicar a esa selección de acuerdo a su capacidad y a su competencia académica, ¿no? Y así, ¿no? Nos vamos caminando. Y aparte el examen de certificación, que lo dice claramente la ley, que deben de ser las competencias, son las que se deben de evaluar, pues no se evalúan, nomás se evalúan los conocimientos, ¿no? No se evalúa, bueno, y un poquito de competencias de comunicación exclusivamente, ¿no? Pero no se evalúan las destrezas ni las actitudes. Entonces queda trunco en la evaluación, ¿no? Debería de ser un examen completo donde se evalúen los conocimientos, las destrezas, las actitudes, los valores, a través de un examen tipo Step 2 o Step 3 de los Estados Unidos, donde el médico efectivamente tenga las destrezas y actitudes, además de los conocimientos, para poder ejercer su profesión. O sea, nosotros no estamos en contra, bueno, yo al menos no estoy en contra de que existan los consejos. Lo que sí estoy a favor es de que se regularice la función de un consejo y que se profesionalice un consejo y que no sea por designación de la voluntad de una persona o de algunas personas que pueden, en este caso, disminuir la transparencia, la responsabilidad y la credibilidad. Y nosotros podamos estar seguros de que al ir a ese consejo y que nos den un diploma, saber que estamos ejerciendo adecuadamente la pediatría, porque inclusive las veces que yo he hecho el examen, he hecho 2 veces, porque no cumplí en alguna ocasión esa puntuación para la recertificación, nunca te dicen cuánto sacaste, ¿no?
ni se publica, ni hay transparencia, no sabemos si realmente lo hiciste bien o no lo hiciste bien, y no te señalan en qué áreas estás mal para tú poder retroalimentarte, ¿no? Bueno, ya me extendí, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, José Luis. El doctor Rubén Álvarez quiere participar también. Adelante, Rubén. Buenos días, pues muchas felicidades a la licenciada Coy. La verdad que estos temas son los que realmente son importantes y necesarios en este tipo, en nuestra actualidad, para los tiempos que estamos viviendo. Maravillosa las disertaciones que presentó el doctor García Galavix. La verdad que lo felicito. Realmente todos estamos en los mismos ideas o en los mismos contextos. Por un lado es la necesidad de tanto puntaje para la recertificación. Segundo, la transparencia en los recursos. Y yo creo mucho en la calidad y que hay un aspecto de la calidad que se llama mejora continua. Ideal sería que todos los consejos fueran auditados y que el dinero obtenido de sus certificados debería utilizarse para beneficio del gremio certificado, no para unas cuantas personas. Yo quisiera saber qué hace Diga. la cúpula de los consejos a beneficio de sus certificados. Entonces, ese sería importante que se auditara y que pudiera en determinado momento transparentar en qué utilizan esos recursos. Pienso que ahí son errores que tarde o temprano van a caer porque son necesarios. La transparentar igual a calificaciones, y transparentar el ejercicio que hacen como consejos y transparentar también sus ingresos. Y pienso yo que realmente hablar de que estamos certificados por una idoneidad, no, estamos certificados por una necesidad que nos tenemos que conducir hacia esa certificación porque es necesario o por la idea que tiene que ser así. Entonces, creo yo que como hemos visto, da más peso el haber hecho la especialidad que las recertificaciones continuas, pero podría ser de buena utilidad si lo sabemos utilizar inteligentemente. ¿Cómo? Pues ese recurso utilizarlo para beneficio, no poniéndoles más trabas. Tienen que ir a 2 o 3 consejos al año porque si no, no vas a tener el puntaje. Entonces, ni siquiera te dan permiso en el hospital para ir a uno, vas a tener permiso para ir a 2 o 3. Por eso es que nadie va, nadie puede checar asistencia. ¿Cómo vas a checar asistencia si no te dan permiso en el trabajo? Entonces, realmente es una cosa, es un círculo vicioso. Un círculo vicioso que quizás no sirva para la mejora continua intelectual de conocimiento, sino más bien para la mejora continua económica para un grupo de personas. ¿Por qué no se transparenta? ¿Por qué no se auditan los recursos? ¿Por qué no con eso se apoya a los certificados? Vamos a ver qué podemos hacer por ustedes, etcétera, etcétera. Tantas cosas que se pueden hacer. Pero bueno, ahí quedan mis preguntas. Lo felicito, licenciada Coy, y extraordinario. Estos temas son los que ya me puntualizan y realmente necesitamos una transformación aquí o un cambio o unas ideas nuevas. Gracias. Muchas gracias, Rubén Álvarez. Doctora Coy, usted quiere comentar algo. Adelante. Yo creo que nos pasa igual como en los sindicatos, ¿no? Nos da risa. ¿Qué le pasa a mis aportaciones sindicales, no? Se supone que nos tendrían que defender y no nos defienden, ¿no? Lamentablemente, las asociaciones civiles se van por un fin sin fin de lucro, ¿no? Pero lamentablemente vamos a ver que vemos esas aspiraciones y esa parte maliciosa, ¿no? También me llamó la atención otro caso, y quiero agregarlo. Vemos que en el IMSS, si se dan cuenta, hay como que especialistas que salen aparentemente que son solo del IMSS y solo pueden trabajar en el IMSS. Son personas que los educan, que son médicos generales que los educan 2 o 3 años en ginecología o 2 o 3 años en cirugía porque no tienen para los estados, y entonces les dan un papel del IMSS, pueden trabajar solo en el IMSS, pero si quieren trabajar afuera ya no pueden trabajar de esa especialidad.
yo creo que aquí hay que regularizar y yo creo que eso es importante. El médico nos tendríamos que juntar y visualizar. Ok, me queda claro que es muy importante el CONASEM como función, órgano auxiliar como tal, la parte administrativa, pero también tendría que tener un órgano auditable. Ese órgano auditable de lo que realmente está realizando, si está realizando lo que estás prometiendo, ¿no? Y los mismos agremiados, todos los de los consejos, tendrían que estar diciendo, ok, ¿qué me estás aportando? ¿Por qué? Porque tendrían que ver esa transparencia, estar en lo correcto. Y esa transparencia lo pueden pedir desde INAI, pero el médico no sabe derecho, ¿no? Y entonces nunca pide esa información INAI, nunca visualiza los seguimientos de CONASEM en directamente qué es lo que hacen. Eso tendríamos que tener un órgano por cada uno de los consejos destinados a lo que está realizando CONASEM y cada uno de los consejos y demostrar anualmente qué es lo que están realizando con los impuestos que están realizando, si realmente se están certificando o no se están certificando, evaluaciones continuas, eso es correcto y eso tendría que ver en la calidad ONI. Lamentablemente estamos en el deber ser, ¿no? No el ser. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo acaban de decir clarísimo, ¿no? En el trabajo no me dan oportunidad, eso es correcto. Para mí es más fácil ir a los congresos que ser maestro, que hacer una maestría, porque son pocos los puntos. Y muchos dirán, ¿para qué si no me los exigen, no? A mí me da miedo, ¿no? A mí me da miedo que estas reformas, no tan solo es del artículo 81, si se dan cuenta, entren, los invito, entren a la Cámara de Diputados y Senadores, han estado modificando la Ley General de Salud, pero como si fuera un periódico, ¿no? Un periódico de los días, día tras día. Vemos que por esta cuestión del bienestar, que estamos hablando de la seguridad del bienestar, hicieron cambios rotundos, tanto lo vemos en cáncer, en niños, ya no hay esa proporción del siglo XXI que lo tenían, ya tampoco no hay muchas opciones en tercer nivel, el cual daban becas o daban mínima cantidad de pagos. Estamos viendo que estamos desprotegidos en la salud y lamentablemente nos están demandando a los médicos. ¿Por qué? Porque nosotros los médicos somos las personas más débiles y somos la cara de frente del artículo 4 constitucional. Realmente el que tendrían que demandar es al Estado, pero como las personas no demandan al Estado porque no conocen el Estado y no conocen cómo está formado el Estado, entonces demandan directamente al médico. ¿Qué pasa aquí? Nuestros directores o nuestras personas que realmente nos avientan y no tenemos una protección correcta. Lo idóneo es de que si yo tengo por parte, yo sé que no me sirve mi CONASEM, no, yo sé que no me sirven mis certificaciones y recertificaciones, pero si esto me impide a que me demanden, tenerlo, ¿no? Ya lamentablemente se vuelve con un papel para que me ayude a defensa médica. Muchas gracias por su comentario. Definitivamente que es un tema en el que hay muchísimo por comentar y eso que no hemos hablado de los laboratorios. Sí. Porque durante décadas los laboratorios han favorecido con un convenio morboso que servía a los presidentes de los gremios o las asociaciones pediátricas como un gran negocio con aportaciones millonarias para imponer sus productos o líderes de opinión que ellos ponían, y esa era la difusión. Y esto va de la mano con una de las labores de los gremios de médicos, no estoy hablando solamente de pediatría, de para qué nos reunimos, cuál es la fuerza de tener un gremio. Bueno, pues crear liderazgos. Mucha de la gente que da conferencias en los congresos no tiene la menor idea de la pedagogía y no tiene curricularmente calidad para exponer algo porque solamente repite experiencias extranjeras. No tiene ninguna experiencia personal del tema, ni mucho menos por ofrecer como investigación. Otro de los requisitos de los gremios o asociaciones, sobre todo las más grandes, es que los órganos de difusión, que es la manera de mostrar lo que es la pediatría nacional, lo que los pediatras mexicanos están haciendo, pues simplemente no existe porque eso no está dentro de la prioridad del ejercicio del poder. O sea, eso no tiene mucha importancia para los gremios y nosotros lo permitimos pues sin tener órganos de difusión que estén mostrando la pediatría nacional. Yo creo que hay muchísimo por comentar porque pues ahora esta pandemia de las cosas benéficas que nos ha mostrado es que
Primero, que no son necesarios los congresos masivos de tener 8 o 9 mil congresistas, que es un gran negocio. ¿Y cuál es la utilidad? Revalorar cuál es la medida de las competencias. Y tampoco he hablado de la calidad de especialistas, porque no es lo mismo hacer especialidad en el Hospital General de Veracruz, que los mismos residentes les están pidiendo a los familiares que traigan cosas porque no tienen con qué trabajar para lo que tienen que resolver, y aprenden durante 3 años eso que están viviendo, pero al terminar le dan un diploma de pediatra y no le enseñaron ningún tópico de primer contacto, de medicina de consultorio, y pone un consultorio y se pone a hacer barbaridad y media simplemente porque la pregunta sería, ¿y qué fue lo que aprendió? Para poderlo aplicar. Aprendió a resolver los problemas del hospital donde estuvo 3 años, pero no aprendió nada de lo que es la medicina de consultorio. Entonces yo creo que tenemos muchísima tarea, y los médicos tenemos que inconformarnos, porque muchos de nosotros decimos simplemente, pues yo no necesito certificarme ni recertificarme. ¿Para qué? Pues es una burla. A mí nadie de mis pacientes, que es de lo que vivo, me pide si estoy certificado o qué calificación curricular tengo. Pero sé que hay muchos médicos que están en actividad institucional y se lo exige la misma institución. Creo que el doctor Pedro, ¿quieres participar? No, no está encendido tu audio. Ahora sí. No se te oye. No, está apagado tu audio. Duro. Más fuerte, Pedrito. No, no se te oye. Caray. Siento mucho que tengas ahí un problema, pero definitivamente creo que por lo que estuve leyendo aquí que escribiste, consideras que pues se han vuelto un negocio y que todo gira alrededor de eso, y que hay gente que ha sabido manipular la forma de llegar a presidencias sin tener un bagaje profesional o curricular, sino simplemente ser amigo del poderoso del momento, o formar parte de un grupo y manipularlos de alguna manera, como sucede en muchas cosas en la política. Entonces, creo que estamos inmersos, y es reflejo nada más la medicina de lo que está sucediendo. Está tan desprestigiada la clase política que ya no le creemos a nadie. Están tan desprestigiada porque han hecho todo lo posible y se han especializado por engañar a la gente y no hacer cosas que hagan el progreso de un gremio o de alguna asociación. Yo creo que hay muchísimo todavía por comentar, y me gustaría, porque ya estamos por encima del tiempo, doctora y licenciada Coy, un mensaje final. Pues quisiera agradecer que me hayan brindado el espacio, primero, y muchas gracias, doctor Eduardo. Muchas gracias a los que asistieron a la plática y se vio su interés de que quieren conocer un poco más de las leyes. Aquí para concluir, pues el médico tenemos que estar en iniciativas de leyes, tenemos que estar actualizándonos, viendo por Cámara de Diputados y Senadores para ver esas modificaciones, qué tanto conviene a nuestro gremio, qué no tanto conviene. Sí tener a un representante médico que nos represente realmente con lo que queremos y que nos escuchen, ¿no? Lamentablemente no tenemos esas aptitudes de alguien que nos represente y que sepamos de esto, ¿no? Lamentablemente muchos están ignorantes de qué era el CONASEM, ¿no? Entonces, siendo especialistas, y eso a mí me dio mucha tristeza, porque decían, ok, sí lo vi el decreto, pero pues a mí qué, ¿no? Pues no me afecta nada, ¿no? Y lamentablemente sí nos afecta a todos, ¿no? Afecta tanto a la población mexicana como a nuestro gremio. Gracias. Muchas gracias, doctora y licenciada Cecilia Coy. Ha sido un gusto, y como siempre digo, cada vez que escucho una plática tan buena como la de usted, me deja pensando tantas cosas que hay que hacer. Y yo diría que en el caso de las leyes y los médicos en general, no solamente los pediatras, pues tenemos una clase política que difícilmente tiene licenciatura, son los menos. Y son la gente que toma las decisiones desde el punto de vista legal.
Lo peor de todo es que los consejos o los grandes gremios no son tomados en cuenta, o al menos lo ignoro, para la toma de decisiones que involucran el ejercicio de la medicina y su regulación. Yo creo que es momento muy oportuno de que se hagan presentes verdaderamente los liderazgos de los grupos médicos, de los grupos pediátricos, y que la CONASEM sea verdaderamente un organismo de influencia lo suficiente como para coordinar, revisar, aprobar todas las legislaciones en cuestión sanitaria en México. Ojalá que esta plática sea inspiradora para todos nosotros, porque hay mucha tarea por hacer para nuestro querido México y la salud de los mexicanos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.